Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza. Como lo podéis ver, el título es Jesucristo Dios? ¿Es Jesucristo Dios? Si alguien aquí es un ex mormón o testigo de Jehová, dirá que no, Jesús no es Dios. Fue creado como los demás ángeles. Si alguien es un ex adventista de los séptimos días, dirá que Jesús no es Dios. O si alguien aquí fue un ex musulmán, seguramente que dirá que Jesús no es Dios, que es uno de los profetas como Alá, uno de los profetas que Alá mandó, pero que Jesús en sí no es Dios. Pero la pregunta es, ¿acaso es lo que nos enseña la Biblia? ¿Acaso podemos, el domingo pasado hablamos si podíamos confiar en las palabras de Jesús? Sí, es el domingo pasado. Y dimos cuenta que sí, podemos confiar en las palabras de Jesús. Podemos confiar plenamente en su palabra. Es hace 2 domingos que hablamos de esta enseñanza. Sí, podemos confiar en las palabras de Jesús. Y ahora podemos confiar claramente en lo que la Biblia nos enseña, o podemos mantenernos, como dicen los testigos de Jehová, los mormones, o los séptimos días adventistas, o los musulmanes, que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Vamos a ver a la luz de la palabra que ciertamente Jesús nunca abrió su boca y dijo, yo soy Dios, directamente, pero lo dijo muchas veces indirectamente. Por eso que los que tienen oídos que oigan lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de un milagro que Jesús hizo. Esa es la continuación de nuestro estudio de Juan. Estamos en el capítulo 5, para los que nos visitan. Juan 5, hoy estaremos hablando de capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 23. Juan 5, de 16 a 23. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de un milagro que Jesús hizo en el templo de Jerusalén. Él hizo un milagro asombroso. Era en el día de reposo. Y dijo a un paralítico que llevaba 38 años paralítico, le dijo, levántate, coge tu camilla y anda. Y el hombre se levantó directamente y empezó a caminar. No tenemos ninguna constancia de la razón por la cual ese hombre se enfermó. La Biblia no nos dice qué pasó con el hombre. Pero el Señor Jesús, pero la Biblia nos dice a través del apóstol Juan que ese hombre llevaba enfermo, así que fue por causa de una enfermedad. Hoy en día podemos llamarlo polio, quizás, o la vacuna del polio que deja a mucha gente paralítico. En África es muy común. Aquí en Europa casi no se escucha eso. Pero conozco a mucha gente en mi país, gente con quien yo crecí, que están cojos, gente cojas, simplemente porque le dieron la vacuna del polio y salió mal esa vacuna. Pero en Europa nunca había escuchado que a alguien le dio la vacuna de polio y le salió mal. Pero en África es muy común. No solamente que se vuelven cojos, pero algunos se quedan paralíticos para siempre. Niños que nacieron sanos, tomaron la vacuna de polio y nunca más volvieron a caminar. Así que puede ser algo similar con este hombre, pero no tenemos ninguna constancia de por qué ese hombre se quedó paralítico. Pero la palabra nos dice que ese hombre llevaba enfermo por 38 años. Y Jesús empieza una conversación con él. Jesús le avisó cuando empezó la conversación con él. Le preguntó una pregunta bastante rara, que no es la pregunta que la gente normalmente se hace a una persona que está en una situación como la de este hombre. Porque él estaba en un punto donde había muchos enfermos. Obviamente ese hombre buscaba la sanidad, porque dice que estaba en la puerta de las ovejas, donde había un estanque que el ángel del Señor venía de vez en cuando, removía las aguas, y el que se metía primero en las aguas se quedaba sano. Y el hombre estaba ahí esperando la sanidad. Pero Jesús vino y le preguntó si quería ser sano. Yo lo voy a mirar así, pero ¿crees que estoy de broma aquí? Porque llevo 38 años esperando que alguien me lleve en las aguas, pero nadie. Y no hay nada peor cuando Jesús le dijo a ese hombre después de sanarle. Jesús le dijo, coge tu camilla y camina y vete a tu casa. Bueno, el hombre se levantó, cogió su camilla y los líderes religiosos empezaron a criticarle. Pero Jesús lo buscó después, según lo que vimos, y le dijo cuando lo encontró que ahora está sano, ve, no peques más, para que algo peor no te ocurre. Así que no hay nada peor que eso, que una persona es, porque cuando dice que ve para que no
no peques más para que nada peor te ocurre, alguien puede a primer pensamiento pensar que el hombre se quedó enfermo por causa de pecado. No, pero no es por causa de ningún pecado. Porque la conversación que Jesús lo tiene con él es un aviso a ese hombre. Que algo peor que estar paralítico por 38 años puede ocurrirle si él toma la decisión de vivir una vida pecaminosa. Así que si él toma la decisión de vivir una vida pecaminosa, algo peor que estar 38 años paralítico le va a pasar. Así que podemos analizar que no hay nada peor que eso, hermanos. No hay nada peor de estar eternamente separados de Dios. Mira, es mejor, si alguien muere de cáncer y es cristiano, gloria a Dios. Alguien muere de un accidente de coche y es cristiano, gloria a Dios. Pero si alguien muere de cualquier enfermedad, aunque sea muere estando de pie o feliz o lo que sea, sin Cristo, llora. Llora por la persona, porque de verdad va a sufrir. Va a sufrir. Es triste que en todos los entierros siempre decimos descansa en paz, descansa en paz. Pero es mentira. No todos los muertos descansan en paz. Los muertos que no descansan en paz, que su terror o su mayor sufrimiento empieza es cuando mueren. La gente puede sufrir en la vida natural y piensa que por su sufrimiento Dios tendrá misericordia de ellos cuando mueren. No, hermanos. La misericordia de Dios es para nosotros cuando estamos vivos. Y esta misericordia es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y ahí, sin importar la condición de nuestra vida, pobre, rico, alto, bajo, no importa de dónde venimos, si morimos en Cristo, la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y el que está en Cristo no está muerto, solamente mudó, cambió de barrio, ya dejó el mundo, adiós mundo cruel, con todo tu sufrimiento, y se va para estar con su Señor. Así que no hay nada peor que estar eternamente condenado en el infierno, porque la paga o la recompensa del pecado es para una persona que sigue viviendo intencionalmente en el pecado, la paga de pecado es la separación eterna de Dios. Así que nuestra ignorancia de la santidad de Dios y del juicio venidero puede llevarnos a una condenación eterna. Nuestra ignorancia o nuestra indiferencia al juicio venidero y a la santidad de Dios puede llevarnos a una condenación eterna. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy indiferente a un vecino, porque tengo problemas con él y no hablo con el vecino, y su hijo se está ahogando en una piscina, y ahora las cámaras de vigilancia me están vigilando, me están viendo que yo estoy ahí, el niño del vecino que odio o que me odia se está ahogando, en un juicio me van a condenar igualmente como un asesino, porque tuvo la oportunidad de ayudar a este muchacho y no lo hice. Así que mi indiferencia, o si yo ando por la calle, quizás en mi país, en Camerún, es normal que alguien sale de su calle en plena autopista y empieza a hacer pis. Si yo hago lo mismo aquí en España y la policía me pilla y me para, yo digo, no, agente, acabo de llegar de Camerún, no sabía que aquí no se puede hacer pis en la calle porque en mi país es normal. Aún mi ignorancia a la ley española no me libera del castigo de la ley, me dará la multa igualmente. Así que la ignorancia al juicio venidero de Dios, la ignorancia a la santidad de Dios, o la indiferencia al juicio venidero de Dios, o la ignorancia al juicio venidero, no librará a nadie de este juicio. Así que mucha gente puede llegar a ser condenado por ser indiferentes o por ser ignorantes a lo que les espera si mueren sin Cristo. Así que vimos que la santidad de ese hombre, o la sanidad de este hombre, el hombre que fue sanado, que su sanidad no fue bien visto por los líderes religiosos. Hubiera sido algo que los líderes religiosos o judíos hubieran celebrado, pero no fue algo bien visto por ellos. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a ese hombre en el día de reposo, que según la tradición judía, el hombre que fue sanado no debería ser sanado ese día. Podemos ver la hipocresía que existía. El hombre debería ser sanado, ha sido sanado, no puede llevar su cama para irse a su casa después de un gran milagro como eso.
Más tarde Jesús encontró al hombre en el templo y lo avisó a no vivir una vida pecaminosa. Pero el hombre regresó. En vez de darle las gracias a Jesús, que no vimos ninguna parte que dio las gracias, en vez de darle las gracias a Jesús, el hombre regresó a los líderes religiosos o los líderes judíos a decirles quién le había sanado, que era Jesús. ¿Y qué pasó? Ahí empezó los problemas de Jesús. Otra vez. Él hace un par de semanas o de meses, él había echado fuera a los cambiatistas del templo con un latigazo y ahora está quebrantando el día de reposo. Ahí empezó los problemas más graves de Jesús. Así que los líderes religiosos o los líderes judíos empezaron a acusar a Jesús por haber violado las reglas del día de reposo. Le empezaron a acusar que él había violado las reglas del día de reposo. Pero ellos no sabían que Jesús tenía una mayor revelación para ellos. Cuando estábamos hablando ayer durante la reunión, que leímos que Jesús... creo que era Marisol, sí, creo que era mi esposa que dijo que era como una provocación. Era como una provocación por sanar a ese hombre en ese día. Para mí yo veo que de todas las personas que estaban ahí, Jesús decide sanar a este hombre en concreto porque había algo que yo veo como algo que intentaba incitar para revelar algo mucho más grande. Él estaba a punto de decirle algo mucho más fuerte que quebrar el día de reposo. Él estaba a punto de decirle algo mucho más grande que ver a un hombre sanarse. Jesús estaba a punto de posicionarse en el mismo nivel que Dios. Algo que era insoportable, inaceptable para los judíos. Cualquier persona en la ley judía que se pone en el mismo nivel que Dios merecía morir. Y Jesús estaba a punto de hacerlo. Así que ¿qué iban a hacer esos líderes religiosos? ¿Qué harán los judíos? ¿Aceptarán a Jesús? ¿O lo van a apedrear ahí mismo? ¿O dirán que está loco, está fuera de sí? Con esa pregunta vamos a empezar con nuestra enseñanza de hoy. Les invito, por favor, acompáñame a Juan capítulo 5, versículos 16 a 23. Juan 5, 16 a 23. El tema ¿es Jesús realmente Dios? ¿Es Jesús realmente Dios? Juan 5, 16 a 23. Juan 5, 16 a 23. ¿Lo tenéis? Bueno. ¿Puede pasarme la presentación? Creo que se me ha trabado. Vale, Juan 5, 6 a 23. Dice: a causa de esto, ¿a causa de qué? A causa de que había sanado a este hombre en el día de reposo que no era permitido para los judíos. Dice, a causa de eso, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué cosas? Sanaba a la gente en el día de reposo, diciéndole de tomar su cama y irse a su casa. Y 17, pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja. Ahí deberían darle una bofetada a Jesús, que cómo puede compararte con Dios ahí. Pero él sigue: y yo también trabajo. Entonces, por esa causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, escucha bien hermanos, es aquí que usted tiene que hablar con un testigo de Jehová. Por favor, marca este pasaje en alguna parte de su Biblia, y cuando el testigo de Jehová quiere preguntarle quiere decirle que Jesús es el arcángel Miguel, que no es Dios, lee el motivo por el cual Jesús los judíos querían matar a Jesús. Hay dos motivos por el cual querían matar a Jesús. El primer motivo es que él quebrantaba todas las leyes judías. Y el segundo motivo es que él, siendo hombre, como dice aquí, 18 dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo violaba el día de reposo, que es una de las razones por las cuales quería matarle. No solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso merecía morir.
Para los judíos eso era un motivo de matarle. El 19 dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si no lo ve hacer el Padre. Sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que estas lo mostrará para que os admiréis. Para que os admiréis. 21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honran al Padre que le envió. ¡Qué fuerte! Ahí Jesús merecía morir directamente. Por lo que él acaba de decir, siendo un hombre normal, poniéndose igual a Dios, ahí merecía totalmente morir. Aquí tenemos a Jesús acusado por no respetar el día de descanso. ¿Cómo puede ser que Jesús, sobre todo, Jesús de Nazaret, hermanos, podemos decir que no puede ser? Él no debería ser la persona que quebrante el día de reposo, porque es Dios, Él mismo creó el día de reposo. Él es el Hijo de Dios. Es un día sagrado para los judíos. La verdad es que para Dios, todos los días son sagrados. No hay ningún día más importante que otros para Dios. Es lo que vamos a ir viendo. Porque Pablo mismo lo pone en una de sus cartas. Que no hay ningún día más importante que otros. El día de reposo fue creado no para Dios. Dios no creó el día de reposo para sí. Porque aunque leemos como en Génesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 a 3, nos dice que Dios creó el mundo por 6 días y el séptimo día Dios descansó. Pero el día de descanso no significa, cuando dice que Dios descansó, no es que Dios estuvo cansado de trabajar y Él tomó la decisión de descansar. Es que Él había terminado la obra de la creación en 6 días y no había nada más para crear. Y ese séptimo día Él lo santificó, lo dedicó como un día de reposo. Génesis 2, 1, 3 dice: así que terminando la creación de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. Y ese es el motivo. Llegando el séptimo día, no había nada más para crear. Él ya había terminado su obra de creación. ¿Y qué hizo? Y descansó de toda su obra. ¿Qué quiere decir? Que ya había terminado, no había nada más para que Él creara. Así que Él se quedó este día sin crear nada, el séptimo día. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque eso fue el día que descansó de toda su obra de creación. Y después, Dios mismo dice en Éxodo 34, 21. Éxodo 34, 21. Dios enfatiza aquí a los hijos de Israel. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada de arado y de la cosecha. Así que Dios le dice, tienes 6 días para trabajar, pero el séptimo día hay que descansar. Imagínense, hermanos, algunas veces nos preguntamos, ¿por qué trabajamos 6 días y siempre tenemos un día de fiesta entre semana? Nadie, lógicamente, trabaja 7 días a la semana. Difícilmente. Algunos sí aquí, seguramente que trabajan 7 días a la semana, pero legalmente hay un día de reposo cada semana. Y eso es un día que Dios mismo creó. El día que el hombre descansa por su trabajo para recuperar fuerzas. Porque no somos máquinas. Necesitamos un día de descanso. Y ese es el día que nosotros podemos llamar el día de descanso. Así que si el día de reposo era tan importante para los judíos, ¿por qué Jesús hacía milagros ese día?
Si ese día era tan importante que Dios mismo había dicho, ¿por qué Él hacía milagros ese día? En Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús nos da la respuesta, porque Él hacía milagros ese día. Dice Marcos 2, 27, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Que el día de reposo fue hecho para el ser humano, no el ser humano para el día de reposo. Así que no somos esclavos del día de reposo. No es una obligación mantener ese día de reposo. Es un día que Dios lo creó para que el hombre tiene que descansar de su trabajo. No es que el día de reposo tiene que controlar nuestras vidas, como los séptimos días adventistas. Ellos no pueden hacer nada, solamente el sábado para adorar al Señor. Porque dicen que el domingo fue creado por los católicos, los romanos, esas cosas. Pero hay otros lugares, como en El Salvador, cuando fui, tener reuniones todos los días, de lunes a lunes. Así que no tener ningún día de reposo. Todos los días para ellos son de Señor. Así debe ser nuestras vidas cristianas. No debemos congregarnos o buscar al Señor solamente los días sábados. No debemos congregarnos o buscar al Señor solamente los días domingos. No debemos ser cristianos solamente una vez a la semana. Somos cristianos todo el tiempo de nuestras vidas. Es que Jesús nos da la respuesta. Y también en Romanos capítulo 14, versículos 5 a 6, el apóstol Pablo dice así: otra cosa, había hablado de otra cosa sobre la comida, y ahora él habla del día de reposo. Dice, otra cosa, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honra del Señor lo guarda. Así que vemos como la Biblia nos dice que el día de reposo en sí no importa qué día uno lo guarda. No importa que el día uno lo guarda. Así que todo el jaleo de haber sanado a este hombre el día de reposo que los líderes judíos le estaban haciendo, simplemente eran leyes creadas por hombres. No había ninguna parte en la ley que Dios les había dado que no podían hacer el bien. Lo mismo ocurre hoy en día en nuestras iglesias, hermanos. Que hay tanto legalismo, tanto legalismo, que intentamos de reemplazar la palabra de Dios con doctrinas de hombres. Y la gente lleva la tendencia de seguir la doctrina de hombres que la misma palabra de Dios. Así que es un día de reposo, es un día que Dios hizo para nuestro propio bien. Jesús lo pone bien claro, que su Padre trabaja todo el día. Dios no descansa. Imagínate, hermano, si Dios tenía que descansar un día, ¿qué sería del mundo? Imagínate que por un día Dios toma la decisión de descansar. ¿Qué sería del mundo? ¿Qué caos habrá en este mundo? Estaremos todos muertos, nos mataremos nosotros, porque es Él mismo quien frena que no nos asesinemos. Así que Dios nunca descansa. Como creyentes, como escucha a veces que pastores se jubilan. Normalmente un cristiano o un pastor no se puede jubilar, porque es pastor hasta que se muera. La única jubilación de un pastor es cuando se muera. ¿Por qué? Porque Dios sigue trabajando. Dios nunca deja de trabajar. Así que Pablo dice que cada uno debe tomar un día más importante para él, lo que él considera que es importante. Así que un día que Dios ha creado para nuestro bien, eso es el día de reposo. Un día que nosotros podemos decidir hacer lo que queremos. Podemos usar ese día para adorar a Dios, a descansar, a hacer el bien, tal como en el Nuevo Testamento no enfatiza que debe ser el sábado. Puede ser cualquier día de la semana. No un sábado, como los judíos lo estaban enfatizando tanto. Pero el día de reposo no solamente es un punto de tensión en la conversación que Jesús tuvo con los líderes religiosos. No solamente es el día de reposo, porque eso no es nuestro enfoque. Porque ves, el título de nuestra enseñanza ¿Es Jesucristo Dios? Así que el punto de enfoque no es el día de reposo, pero es lo que Jesús dijo después, que se volvió como una bomba para los líderes religiosos. Así que el día de reposo no solamente es el punto de tensión en la conversación de Jesús con esos hombres. Jesús les hizo algunas de las declaraciones que significaba que Él mismo, como Jesús, era igual a Dios. Como el versículo 19 a versículo 23, el versículo 17, Juan 5:17. En Juan 5:17 dice:
hasta ahora mi Padre trabaja. Es Jesús que dice eso, que hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. Así que Él está poniéndose igual a Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Dios es su Padre. Pero ojo, no seamos lo que dicen algunos predicadores, que somos Jehová Junior. No somos Dios, o ni Dios pequeño, ni Dios mediano, ni Dios grande. Somos hijos adoptivos de Dios. Cuando creemos en Cristo Jesús, somos adoptados en la familia de Dios. Y tenemos que ser imitadores de Dios, como Pablo dice, pero no imitadores de Dios teniendo la esencia de Dios, pero teniendo algunos de los atributos que compartimos con Dios, que estamos viendo ahí en la reunión, como la posibilidad de amar, de perdonar, de ser bondadoso, dadivoso. Dios es así. Imagínense que si Dios tenía que hacer llover solo en la casa de los cristianos y no llueve en la casa de los paganos. Los que producen la comida que comemos, la mayoría no son cristianos, son paganos, así que moriremos de hambre los cristianos. Si Dios tuviera que decidir que solamente llueve en los campos de los cristianos y que no llueva en los campos de los paganos, todo cristiano morirá de hambre, porque la mayoría que producen productos que nosotros comemos como creyentes no son cristianos. Así que Dios no hace excepción de persona. Él es misericordioso. En Ezequiel 18:23, Él dice que Él no le agrada ver morir un pecador en sus pecados. Él quiere que todo el mundo se arrepiente y se aparta de sus pecados para ser salvo. Pues es que Dios es bondadoso con todos. Así que nosotros como hijos de Dios debemos ser bondadosos con todos, misericordiosos con todos, perdonar las faltas de otros cuando nos pide perdón. Así que en el versículo 17 Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. Y cuando dijo también los versículos 19 hasta 23, dice, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y lo muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores y que estas le mostrará, para que os admiréis. El 21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también da vida a los que Él quiere. Asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El 22 termina diciendo que porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honren al Padre. Y el que honra al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Qué cosas, ¿no? Así que si deshonramos a Jesús, estamos automáticamente deshonrando a Dios el Padre. No como los solo Jesús, ellos creen que Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el Padre, Jesús es todo, que no existe ni Padre ni Hijo, el Espíritu Santo. Una de las preguntas que yo hago cuando encuentro a un unitario es, ¿por qué Jesús oraba entonces? Si Él mismo es el Padre y Él mismo es el Espíritu Santo, ¿a quién oraba cuando decía Padre? Cuando todas las oraciones que hizo, ahí se quedan como... oraba a sí mismo. Pero ¿cómo puede orar a sí mismo si Él pudo haber hecho las cosas Él mismo sin orar? ¿Qué necesidad tenía de orar a sí mismo si Él es Dios? Pero la Biblia nos dice que se despojó de toda su... no es que dejó de ser Dios, pero se despojó de su gloria, se despojó de su capacidad de usar su poder, de ser Dios a 100% en sus acciones. Se despojó de todo eso, se hizo hombre dependiendo plenamente de su Padre para realizar cualquier actividad en la tierra con el poder del Espíritu Santo. Él pudo haber hecho todo como Él quisiera, pero Él tomó la decisión de ser un siervo obediente. Por eso que a los musulmanes le cuestan creer que Dios puede morir. No es Dios quien murió, es cierto. Es Jesús el hombre, Dios hecho hombre que murió. Dios en sí no puede morir, pero Dios se hizo hombre. ¿Cómo? Es un misterio. Es un misterio. Dios hace cosas que nosotros no tenemos que comprender todas. Eso debemos que creerlas y aceptarlas. Así que esas declaraciones de Jesús que acabamos de leer pone a Jesús en el mismo nivel de esencia que el Padre. Pone a Jesús en el mismo nivel de honra que el Padre. Así que si los judíos
honraba a Dios, Jesús está diciendo aquí que ellos también deberían honrarle. Si los judíos temían a Dios, Jesús está diciendo aquí que Él también debe ser temido. Así que las declaraciones que Jesús hace aquí debe poner a reflexionar a todo testigo de Jehová. Todo testigo de Jehová debe reflexionar así. Eso arruinará completamente su posición de un Jesús creado. Porque ellos piensan que Jesús fue creado. Pero la Biblia nos dice que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. La Biblia nos enseña, Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Dios es espíritu y Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. Mucha gente niega que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Los mormones niegan que Jesús es Dios. Los adventistas del séptimo día niegan que Jesús es Dios. Y los musulmanes también niegan que Jesús es Dios. Los unitarios, aún peor, ni creen en la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo creen en la existencia de Jesús. Por eso que se llama los solo Jesús. Ellos solamente creen que Jesús es Jesús. Así que los que no creen que Jesús es Dios, dicen que en la Biblia Jesús nunca dijo que Él es Dios, literalmente. Los que no creen que Jesús es Dios, su punto que se basa para decir que Jesús no es Dios, es porque dicen, sobre todo los musulmanes, cuando hablo con un musulmán, cuando escucho a un musulmán debatir, dice, enséñame un pasaje claro donde Jesús explícitamente dijo que Él es Dios. Si uno lo mira, no hay ninguno. Pero si uno lee las palabras de Jesús, sus declaraciones, es la misma manera de decir que Él es Dios, pero no lo dice de la manera explícita. Por eso que muchas veces cuando Él sanaba a la gente decía, no lo diga a nadie, solamente ve al templo. ¿Por qué Él intentaba de guardar todo eso? Hoy en día la gente trae cámaras y con micrófono pregunta, ¿te conozco? ¿Te he visto antes? ¿Te he visto antes? Ven, llama a la cámara, ven, ponte. Porque quieren que el mundo lo vea, ¿no? Pero Jesús hacía todos sus milagros con discreción. Se decía que no vuelves al mismo camino, vuelve por allá. Y no te digas a nadie lo que te he hecho. Por favor, solo lo mismo que cuando nosotros hacemos el bien. Nuestra mano derecha no tiene ni que saber qué nuestra mano izquierda está haciendo. Cuando buscamos a Dios, estaba diciendo a mis hijos la otra vez que cuando uno busca a Dios, el mundo no tiene que saber que estás buscando a Dios. Búscale en el secretito. No busca a Dios por alguien, busca a Dios por ti mismo, porque Él es digno de ser buscado. Búscale en el secreto, Él te recompensa en público. Cualquier cosa que hacemos para Dios no debe ser para llamar la gloria para nosotros. Cuando me preguntan a veces que ¿tenés alguna red social de la asociación? Yo intento de hacerle entender a la gente que no queremos publicar las cosas que Dios está haciendo a través de nosotros. No estamos buscando atención de hombre. Queremos que Dios siga obrando en silencio. Que cuando llegamos al cielo, por eso que no vamos a tener redes sociales, queremos llegar al cielo y recibir el galardón que por lo que hemos sido obediente, para que diga, buen siervo fiel, y lo poco habéis sido fiel, y lo mucho os voy a poner. Lo que tenemos que buscar como creyentes es la aprobación de Dios, no de los hombres. La aprobación de Dios. Lo que la gente piensa de ti no tiene que ser muy importante, pero es lo que Dios piensa de ti. Lo que la gente dice de ti, si tú en tu conciencia estás en paz, no importa. Es lo que Dios dice de ti que tiene que cambiar o marcar tu vida. Así que mucha gente niega que Jesús no existe, porque dice que no hay ninguna parte directa donde Jesús dice en la Biblia que Él es Dios. Y es cierto, hermanos, pero hay pasajes que revelan indirectamente que Jesús es Dios y Él fue llamado Dios por personas, y también no solamente fue llamado Dios, Él fue adorado como Dios. La gente lo adoraron y la gente le llamaron como Dios. Y eso lo vamos a ver. Es lo que vamos a intentar de demostrar a la luz de la palabra. Que según las Escrituras, Jesucristo, Él mismo dijo que Él es Dios hecho hombre. Que según las Escrituras, Jesús es Dios hecho hombre. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús mismo dice, en Juan 8:58, de cierto os dijo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Ciertamente, no digo que antes que Abraham, alguien puede decir que seguramente que eso quiere decir que él ya existía antes de Abraham, porque y la conversación que él tenía con los judíos era porque él dijo a los judíos que vuestro padre Abraham quería ver mis días. Eso no son las palabras exactas, pero que se alegró de ver sus días. Que cuando lo vio se alegró de ver sus días. Es como, bueno, ¿cómo que tú, que no tienes ni 30 años, dice que has visto a Abraham? Ahí él lanzó esta declaración, que antes que Abraham fuese, yo soy. Pero los judíos que estaban ahí, que estaban a punto de apedrearle, entendieron muy bien qué quiere decir la palabra yo soy. Nosotros podemos pensar que quiere decir que yo estuviera, pero no. La palabra yo soy es el nombre de Dios. Es decir, que antes que Abraham estuviera, yo ya era Dios. Antes que Abraham ya fuese Abraham, yo ya era Dios. Así que con palabras, así que cuando un musulmán dice que Jesús nunca dijo explícitamente que Él es Dios, es porque no entienden, lo interpretan eso literalmente como un mundano que no entiende las Escrituras. Y es cierto, nadie puede tener comprensión de las Escrituras si no es revelada por el mismo Espíritu Santo, el autor e inspirador de las Escrituras. Es Él quien abre nuestro entendimiento para que la comprendamos. Pues que la gente lea la Biblia sin estudiarla, sin dedicar. Oren, hermanos, antes de coger sus Biblias para leerla, oren que Padre, abre los ojos de mi entendimiento para que yo comprenda lo que está escrito en tu palabra. Porque cuando tenemos una buena comprensión de quién es Dios, según la palabra, nuestra manera de orar cambia. No oramos solamente para pedir, dame. No, oramos con gratitud. Oh Señor, gracias. Mira cuánto pecado cometí. Mira cuán pecador soy. Gracias. Entonces, esa declaración de Jesús de yo soy es el nombre de Dios que Dios mismo dio a Moisés en Génesis capítulo 3, versículo 13 a 14. Cuando Moisés, Dios mandó a Moisés a regresar a Egipto y Moisés no quería regresar. Él estaba ahí buscando excusas. Señor, sabe que yo soy tartamudo. Señor, sabe que yo acabaré de salir de ahí, por favor. ¿Sabe? Y una de las cosas, y él les preguntó a Dios, si preguntan quién me envía, ¿qué les voy a decir? Entonces Dios le dice a Moisés, pero Moisés respondió, el problema es que si yo voy y les digo le dijo a los israelitas, el Dios de su antepasado me ha enviado a ustedes. Ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios contestó a Moisés, yo soy el que soy. El mismo título que Jesús. Es que Abraham fuese, yo soy. Así Dios dice, y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Que Jesús dice a los israelitas, delante de los mismos judíos, que antes que Abraham fuese, yo soy. Muy bien lo que había dicho. Pues es que si leemos la historia en Juan capítulo 8, que vamos a ver, cogieron piedras para acabar con él, porque él se estaba llamando Jehová, el Dios de ellos. También en Juan capítulo 10, versículo 30, Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Uf, qué fuerte, ¿no? Normalmente eso es un matrimonio, es que el hombre y la mujer son uno delante de Dios. Así que Jesús dice que el Padre y Él son uno, así que son iguales. Es una igualdad. Así que el Padre y yo somos uno. Y por las declaraciones de Jesús, los judíos querían apedrearle por eso. Y también mira lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 33, cuando querían apedrearle los judíos. Juan 10, 33 dice, cuando él preguntó, pero ¿por qué me vais a apedrear? ¿Qué he hecho para que me apedreen? Y ellos le respondieron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho. Reconocemos que tú sanas a la gente, pero no te vamos a apedrear porque tú estás sanando a la gente, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tus palabras son una ofensa contra Dios. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Dice, tú eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Jesús le está diciendo indirectamente que Él es Dios.
En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue creado por Él. Sin Él, nada de lo creado hubiera sido creado. El que estaba en el principio era Dios. Él vino a los suyos no lo reconocieron. A los que lo recibieron, que lo aceptaron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él estaba ya en el principio y Él era Dios. Es que aparte de las declaraciones mismas de Jesús, los que conocieron a Jesús íntimamente, sus discípulos, ellos sabían que Jesús era Dios. Ellos con el tiempo, porque no puedes saber la realidad de una persona que hoy en día sí vemos a Pedro Sánchez por una foto, por la televisión. Nadie sabe su actitud hasta que hablamos con su esposa, ¿no? Que ronca, o que hace eso, sus pies son así, o el dedo es así. Solamente la persona que íntimamente con uno puede saber la vida de esa persona. Los discípulos de Jesús que pasaron 3 años con Él, cada uno de ellos, como el apóstol Pablo después de tener la revelación de Cristo, pudieron llegar a la conclusión de que sí, que Jesús mismo era Dios. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan 1, el apóstol Juan dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra ya estaba con Dios, y esa persona misma era Dios mismo. Y en su discurso de despedida, el apóstol Pablo dijo a los pastores y los líderes de la iglesia de Efesios, él les dijo a los líderes de la iglesia de Efesios, eso es Hechos capítulo 20, versículo 20, sí, Hechos 20, 28. El apóstol Pablo les dije: por lo tanto, estén atentos y cuidan de toda la congregación, en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden, escuchen bien, hermanos, para que cuiden aquí, para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Así que Dios, aquí, ¿qué Dios estará hablando el apóstol Pablo, que compró la iglesia con su propia sangre? Sabemos que el que murió en la cruz es Jesús. Es Él quien compró la iglesia con su propia sangre. Es que el apóstol Pablo también aquí, alguien que conocía a Jesús de cerca, admite aquí delante de nosotros que Jesús sí que es Dios. Y si Jesús es la persona que murió en la cruz, entonces es la persona que el apóstol Pablo está hablando aquí, debe ser Dios mismo. Vamos terminando. Así que Jesús también fue adorado, escucha bien, hermanos, Él fue adorado en muchas ocasiones por diferentes personas. Tiempo después de su nacimiento, llegaron unos reyes para visitarle. La tentación aquí, no sé si la habéis visto muchas veces, es que los reyes magos, como lo llaman, siempre llegan el día de nacimiento de Jesús. ¿A qué sí? Así son en las películas, y así son en los dibujos animados, y así son en las cosas de Belén. No, Jesús sí era un hombrecito chiquitín, como Liam, podemos decirlo así, cuando los reyes magos llegaron. Él ya era un hombrecito, porque no llegaron cuando él era un bebé recién nacido. Porque mira lo que dice aquí, mira lo que dice en Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice: y entrando en la casa vieron al niño, no bebé, era un niño ya. Un bebé es un bebé, un niño es un niño. Saben que los niños son hasta de 1 año y empezamos a llamarles niño. Cuando ya son bebés son aún de los meses. Así que aquí vemos a un niño. Dice que un niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incensos y mira. Y también vemos cuando el apóstol Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, vio a Jesús cuando escuchó que Jesús había resucitado. Él no quería creer que Jesús había resucitado. Él dijo: no, tengo que verle con mis propios ojos, poner mi dedo en la herida en sus manos, en la llaga de su costado. Si no lo veo, no lo voy a creer. ¿Y qué pasó? En Juan capítulo 20, versículo 28, cuando él vio a Jesús, ¿qué hizo él? Se postró y lo dijo: mi Señor y mi Dios. Gente cercana a Jesús reconoce que Jesús
es Dios. Y Jesús no lo corrigió, no le dijo, no, levántate, soy solamente un siervo, nada más, no, adora al Padre. No, Él aceptó la adoración, porque Él es Dios. Pero el ángel que Juan quería adorar en Apocalipsis, dice que cuando Juan se postró para adorar el ángel le levantó y que no hagas eso. Soy un consiervo tuyo. Estamos sirviendo a Dios. No me adores a mí, adora a aquel que está sentado en el trono, que es Jesús. También, y Jesús corrigió a Tomás de ninguna manera. Aceptó la adoración del Señor cuando Tomás le llamó Señor y Dios. Dios mismo, hermanos, escúchame, eso es Dios el Padre, Él mismo. En Salmo 45, en el versículo 6 a 7, Dios mismo dice, Salmo 45, versículo 6 a 7. Él cita diciendo, Él está citando Hebreos capítulo 1, versículo, eso es Pablo en Hebreos 1:8 está citando Salmo 45:6, que es Dios hablando acerca de Jesús. Dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, escucha bien la palabra de Dios, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramado el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Llegamos a la conclusión de que Jesús es Dios. Sí, Jesucristo es Dios. Totalmente Dios hecho hombre. No hay ninguna duda, hermanos. No hay ninguna duda que Él se hizo pobre por nosotros. Se despojó de su gloria, se despojó de todos, no dejó de ser Dios. Él era Dios a 100% y hombre a 100% cuando anduvo aquí en la tierra. Pero anduvo como hombre, sufrió como hombre, tuvo hambre como hombre y murió como un criminal en una cruz. Pero su muerte no fue en vano, porque murió para liberarnos de las ataduras del pecado. Así que en Cristo ya somos nuevas criaturas. No hay condenación para los que ponen su fe en Cristo Jesús. Porque no hay nadie que puede pagar por los pecados de los seres humanos. Un ser humano que es digno, que su sangre puede limpiar todos los pecados de la humanidad. Solo una sangre digna, y la única persona digna cuya sangre puede limpiar todos los pecados de la humanidad es la sangre de Jesús. Por eso, hermanos, que somos dichosos, los que no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Dichosos somos y debemos permanecer creyendo. La fe en Cristo Jesús no es una cosa de un solo día, es una fe constante, continua y persistente. Debemos seguir creyendo hasta el fin de nuestros días. Jesucristo es Dios, es lo que Él nos ha demostrado, es lo que Él nos enseña en las Escrituras, es lo que Él tenemos que seguir predicando. Que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo Jesús, que es igual a Él, para que muera en la cruz por nuestros pecados, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, más tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar el mundo de sus pecados. Y no hay condenación para todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque es asombrosa. Consuela nuestras almas, nos da esperanza de una vida eterna, nos guía, nos fortalece, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos disciplina. Cumple su propósito en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por nunca dejarnos sin una guía. Gracias por continuamente hablándonos en tu palabra. Pero ayúdanos a aprender a escuchar y a obedecer y a vivir conforme a esta palabra hermosa que escuchamos. Ayúdanos, Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Honor y gloria te pertenece a ti. Y gracias por Jesús, Padre. Gracias por enviarle a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias. Amén. Amén.